Pastor, por acá tengo una soplada de los comentarios del diario Vivir. A ver. Bueno, hace referencia que el versículo 9 hace una referencia a la primera venida del Señor Jesús y el versículo 10 ya hace una referencia a la segunda venida. Ok, ¿da alguna explicación por eso? ¿Cómo hacer ese Eh, salto? sí, dice, Efraín es otro nombre del reino del norte de Israel. Cuando vemos dos montañas distantes, parecen estar muy cerca. Quizás hasta parezcan tocarse entre sí. Bueno, pero a medida que nos acercamos, vemos que en realidad están muy lejos, incluso hasta separadas por un gran valle. Esta es la situación de muchas profecías del Antiguo Testamento. El versículo 9 se cumple claramente en la primera venida de Cristo, pero el versículo 10 ahora puede verse que hace referencia a su segunda venida. En este tiempo, todas las naciones se sujetarán a Cristo. Su reino abarcará toda la tierra. Ok, así que Es un comentario. claramente esa interpretación ya no toma el pueblo de Dios como la iglesia. Ya no solo está hablando de la segunda venida, está hablando de eh, Dios volviendo a tratar otra vez con Israel. Así que ahora tenemos otra complejidad aquí. ¿Ok? Pastor, Sí. en el verso 12, algo que dice, ¿no? Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Está hablando creo que de dos restauraciones, ¿no? La primera con la primera venida del Señor y la segunda con, ya que aún no viene todavía. Ya. Ok. Gracias, Gabriel. Gracias. Muy bien. Bueno, estamos obviamente frente a un gran desafío interpretativo, ¿ya? Vamos a compartir ahora la pantalla para ayudarnos a manejar esta porción. El tema para esta tarde, el pasaje mismo lo tiene, el futuro rey de Israel, ¿ok? Pero vamos a ver cómo interpretamos este pasaje. Permítame animarles un poquito. Los profetas, como Zacarías, no entendían todas las visiones proféticas, ¿ok? Eso para aclarar desde el comienzo, ¿ya? Los mismos profetas no entendían todas las visiones proféticas, ¿ok? Ya venimos estudiando este libro de Zacarías algunas semanas. Hemos visto diferentes visiones en el capítulo 1 al capítulo 6 y varias veces el ángel le pregunta a Zacarías, ¿entiendes? O Zacarías pregunta, ¿qué significa esto? Y claramente hay varias cosas en los primeros 6 capítulos que Zacarías como profeta no entendía. Así que empecemos por ahí en primer lugar, ¿ya? Tenemos que quitar de nuestras mentes la idea que los profetas entendían perfectamente bien todo lo que Dios les estaba revelando. La verdad es otra. Los mismos profetas no entendían muy bien y por lo tanto ellos fueron los primeros que estudiaron sus propias profecías. ¿Ok? Capten eso. Zacarías no solo predicó este pasaje porque Dios le había revelado, sino que habiendo predicado, el mismo Zacarías se pone a reflexionar y decir, Señor, no entiendo, ayúdame a entender tu palabra. Vamos al Nuevo Testamento, vamos a la carta de Pedro para leer Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12. A ver, ¿alguien puede leer esta tarde ese pasaje? Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12, para ver cuál era la realidad de los profetas del Antiguo Testamento. Sí, pastor, yo puedo leer. Adelante. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo
y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Excelente, gracias. Ahora miren versículo 10. ¿Ok? Los mismos profetas, ¿qué dice el apóstol Pedro? ¿Qué hicieron los profetas con sus propias profecías? Según versículo 10. Estudiaron, investigaron, ¿no? Muy bien. Inquirieron, Ujú. indagaron. Y no lo hicieron así rápida y superficialmente, dice diligentemente. Así que hay que imaginarnos Zacarías estudiando y estudiando y estudiando su propia profecía. Ahora, ¿qué era lo que querían saber? Miren versículo 11. Hay dos cosas que los profetas querían saber de sus profecías. ¿Cuáles eran? Versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Muy bien. Entonces, ¿cuáles eran las dos cosas que querían saber? En mi versión, pastor, dice en qué tiempo y en qué circunstancias La se persona refería y el el Espíritu. tiempo. ¿Cuándo acontecerían estas cosas? Dice. Ya, eso es uno. ¿Cuándo iban a acontecer? ¿Y qué más? Y la gloria que le seguiría. Dice. Bueno, antes de eso, Los sufrimientos de Cristo. ¿qué ¿No? persona? Los sufrimientos de Cristo. Dice. ¿Ya? Miren, ahora La mantengan gloria que el le lugar abierto seguiría. ahí en Pedro. Ya no pierdan ese pasaje en Pedro. Pero volvamos a Zacarías 9, versículo 9. ¿Ok? Pónganse ahora en los zapatos de Zacarías. ¿Ya? 520 años antes de Cristo. Y Dios le indica a Zacarías que tiene que anunciar lo siguiente: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. Según Pedro, ¿qué es lo que Zacarías quería saber? ¿En qué fecha vendría el Salvador? Bueno, antes de eso, según Pedro, ¿qué es la primera pregunta? ¿Quién era la persona que viene a venir? Ya, ¿qué persona es? Ya, nosotros, claro, nosotros vivimos 2000 años después, sabemos exactamente quién es la persona en versículo 9, pero Zacarías no sabía. Así que la primera pregunta que Zacarías harías sería: ¿de quién estoy hablando? ¿Quién es este rey? ¿Quién es este rey que va a venir cabalgando sobre un asno, un pollino, hijo de asna? ¿Ok? ¿Y por qué dice vendrá humilde? Así que la primera pregunta de Zacarías era: ¿de quién estoy hablando? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está diciendo? Zacarías quería saber de quién se trataba, qué persona. Y la segunda pregunta, ¿cuál era? En Pedro 1, versículo 11. El tiempo de acontecer. Los acontecimientos, las señales. ¿Qué tiempo? ¿Ya? Tiempo. ¿Qué persona? En primer lugar. ¿Qué tiempo? En segundo lugar. ¿Cuándo iba a ocurrir esto? ¿Ok? Así que el versículo 9, la pregunta de Zacarías sería: ¿y cuándo? ¿Cuándo va a venir ese rey? ¿Va a venir en 2 o 3 años? ¿Va a venir en 30 años? ¿Va a venir en 200 años? Zacarías no sabía. Así que él se pone a estudiar. Ahora, para nosotros tenemos una tarea similar, ¿no es cierto? Porque
en versículo 11, versículo 13, por ejemplo. ¿Ya? He entesado para mí a Judá como arco, e hice Efraín su flecha. La pregunta es, ¿y de quién se trata? ¿Quién es Judá? ¿Quién es Efraín? ¿Lo vamos a interpretar literalmente o lo vamos a interpretar de otra manera? ¿Y cuándo se va a dar esto? ¿Cuándo Dios va a despertar a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia? ¿Y quién es Grecia? Así que nosotros hacemos la misma pregunta, ¿no es cierto? ¿De quién está hablando y de cuándo, en qué momento va a ocurrir todo esto? ¿Okay? Espero que puedan notar que las preguntas que nosotros hacemos son similares a las preguntas del profeta. Ahora, volviendo a 1 de Pedro, miren versículo 12. ¿Cuál fue la respuesta que Dios le dio a los profetas? Cuando estaban estudiando, indagando, haciendo preguntas de quién se trata, cuándo va a ocurrir, ¿cuál fue la respuesta que Dios les dio? Versículo 12. Que no era para ellos mismos, sino para vosotros, dice, ¿no? O sea, para nosotros. Esto ¿Ya? entiendo. Exactamente, ¿ya? Entonces, noten ahí en primer lugar. Es fascinante esto, ¿no es cierto? El apóstol Pedro dice, los profetas del Antiguo Testamento profetizaron de la venida del Mesías. No entendían todo lo que estaban diciendo. Y cuando quisieron saber de qué se trataba, Dios les dijo, ustedes no necesitan saber. Me imagino que les habrá chocado, ¿no es cierto? ¿Qué tal respuesta para Zacarías? Dios le dice, no te voy a decir, Zacarías, tú no necesitas saber. Esto no es para ti, no es para tu beneficio. Y Pedro dice, es para nosotros. Y Pedro aquí escribiendo a gentiles. Pedro dice, las profecías del Antiguo Testamento que tienen que ver con la venida de Cristo. Esas profecías son para el beneficio de la iglesia. ¿Ok? Y el creyente ahora tiene el privilegio de conocer. Pero quiero que noten una palabra interesante en versículo 12. Primera de Pedro 1, versículo 12. A estos, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Administrar. ¿Qué significa administrar? Significa manejar para el bien de otra persona, ¿no es cierto? Cuando se estudia administración de empresas, cuando se contrata a alguien para administrar una empresa, no es suya la empresa, la administra para los dueños. Y Pedro dice, la respuesta que Dios les dio a los profetas del Antiguo Testamento es que ustedes no necesitan saber todo lo que estas profecías están diciendo, porque ustedes son administradores, son mayordomos. Y Pedro dice, nosotros en la iglesia cristiana vamos a entender las profecías mucho mejor que los profetas. ¿Pueden captar esto, hermano? ¿Pueden meter eso en su mente esta tarde? Que tú como creyente puedes entender estas profecías, el capítulo 9 de Zacarías, mucho mejor que Zacarías. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo explicamos esto? Vamos a darles algunas razones, ¿ya? Vamos a dar algunas razones por la cual el creyente puede entender mucho mejor estas profecías que los mismos profetas, ¿ok? Va razón número 1. Nosotros en la iglesia, ¿ok? Nosotros en la iglesia sabemos algo que Zacarías no sabía. Sabemos que el Mesías iba a venir 2 veces. Esto era, para los judíos era insólito. Zacarías jamás pensaría que el Mesías iba a venir 2 veces. La pregunta que él se haría, ¿y para qué va a venir 2 veces? Se supone que viene para reinar. Pero esto es una gran verdad que la iglesia sabe.
el Mesías iba a venir 2 veces. La primera vez vino como bebé. ¿Ya? Entró a este mundo como bebé y vino para servir, ¿no es cierto? Vino para servir a Dios el Padre en el poder del Espíritu Santo. Y nosotros sabemos algo que los profetas no sabían, que el Mesías sería rechazado y sería crucificado. Ya los profetas no sabían eso. Isaías quizá por el capítulo 53 tenía alguna noción de la muerte del Mesías, aunque ni él entendía bien. Pero nosotros, que vivimos 2000 años después del evento, nosotros sabemos muy bien, el Mesías vino como bebé, sirvió a Dios durante esos 3 años de ministerio y al final fue rechazado y crucificado. Pero también sabemos por el Nuevo Testamento que el Mesías va a venir por segunda vez. Pero la segunda venida va a ser muy diferente que la primera. No va a venir como un bebé, va a venir como un guerrero. Vendrá con poder y gloria. No vendrá para servir, vendrá para derrotar a sus enemigos y vendrá para juzgar a la humanidad. Ahora, ese dato tan simple de que nosotros sabemos que el Mesías iba a venir 2 veces. La primera vez ser rechazado, la segunda vez ser glorificado. Eso nos ayuda a entender pasajes de Zacarías, por ejemplo, Zacarías 9, versículo 9. Zacarías, como vamos a ver en un momento, Zacarías cuando anuncia esto, Zacarías estaba pensando que él está anunciando la venida del Mesías para reinar en gloria y poder. Pero nosotros sabemos que no fue cierto. Esa profecía tiene que ver con la primera venida. Y una semana después de la entrada triunfal, el Mesías fue crucificado. Zacarías no sabía eso. Nosotros sí sabemos eso. ¿Ok? Miren también Zacarías 11. Miren versículos 11 y 12. ¿Alguien puede leer? Perdón, versículos 12 y 13. Zacarías 11, versículos 12 y 13. ¿Alguien puede leer, por favor, esos 2 versículos? Dice así, pastor, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Ahora, nosotros como creyentes entendemos eso, ¿no es cierto? Tiene que ver con la traición de Judas Iscariote. Pero Zacarías, ¿él habrá entendido esto? ¿De quién está hablando? Dice, se preguntaría Zacarías. Porque para Zacarías sería muy difícil pensar que el Mesías sería vendido como un esclavo por 30 monedas de plata. Si acaba de decir que el Mesías va a venir como rey. ¿Se dan cuenta la confusión mental para el pobre Zacarías? Anunciando estas cosas que él no podía entender muy bien. Y vamos al capítulo 13 de Zacarías. Capítulo 13, versículo 7. ¿Qué leemos aquí? Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Bueno, me imagino que muchos de ustedes al leer eso entienden a qué se refiere. ¿Quién es el pastor? El Mesías. Y cuando vino para arrestar al Mesías, las ovejas fueron dispersadas, los apóstoles huyeron, ¿no es cierto? Pero para Zacarías era muy difícil pensar
Si Zacarías en capítulo 9, versículo 9, anuncia la venida del Mesías para reinar, y en versículo 10 anuncia el reino mundial del Mesías, ¿cómo entender una espada? ¿Pero contra quién? Se preguntaría Zacarías. No puede ser contra el Mesías, si él es el rey. Así que pueden ver, hermanos, la tremenda ventaja que nosotros tenemos como creyentes, sabiendo que el Mesías iba a venir 2 veces. Eso nos ayuda a entender mucho mejor el Antiguo Testamento. Pero, en segundo lugar, nosotros también sabemos algo que Zacarías no sabía y los profetas no sabían, que los judíos iban a rechazar al Mesías en su primera venida. Para los profetas sería insólito pensar en eso. Insólito para los profetas pensar que los mismos judíos iban a rechazar al Mesías. Pero nosotros sí sabemos. Y nosotros también sabemos que como consecuencia de haber rechazado al Mesías hace 2000 años, iban a pasar 20 siglos dispersos de la tierra prometida. Habrá asustado a los profetas pensar en eso. Pero nosotros ahora, viviendo en el siglo XXI, sabemos esa realidad. Eso también nos ayuda a entender el Antiguo Testamento, las profecías. Tercer lugar, sabemos que muchos judíos creerían en el Mesías luego de su muerte, ¿no es cierto? En Hechos capítulos 2 al capítulo 6, leemos de una enorme conversión de judíos en la iglesia apostólica, ¿no es cierto? Muchos judíos iban a creer el Mesías después de su muerte. Esto es lo extraño, ¿no es cierto? Primero lo matan, lo crucifican y luego creen en él. Pero nosotros también sabemos que aún más gentiles creerían el Mesías. Y esto también para los profetas del Antiguo Testamento sería muy difícil tratar de entender. Que iba a haber más gentiles, muchísimo más gentiles, creyendo el Mesías que los judíos. Tantos gentiles se convertirían que nosotros sabemos formarían un nuevo pueblo de Dios llamado la iglesia. Los profetas no sabían nada de la iglesia. Y que Dios establecería con la iglesia un nuevo pacto. Bueno, había algunas profecías de un nuevo pacto en Ezequiel y Zacarías, pero yo me imagino que Ezequiel y Zacarías estarían pensando que el nuevo pacto sería con Israel. Pero nosotros sabemos que el nuevo pacto no es con Israel. El nuevo pacto es con la iglesia. Y que la iglesia heredaría las promesas a Israel en el Antiguo Testamento. Repito, nosotros sabemos que la iglesia ha heredado las promesas hechas a Israel en el Antiguo Testamento. Miren otra vez Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro, un versículo que conocen bien, pero vamos a leerlo otra vez. Primera de Pedro 2, el versículo 9. A ver, uno de ustedes puede leer, por favor, versículo 9. Primera de Pedro 2, versículo 9. Dice, pero ustedes son linaje escogido para que sirvan como sacerdotes para el reino, pueblo santo, congregación redimida, para que anuncien las glorias de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muy bien, gracias. Ahora noten ahí, hay 4 promesas fundamentales que en el Antiguo Testamento fueron hechas a Israel. Pero que ahora Pedro dice, esas cosas se cumplen en la iglesia. En primer lugar, son un linaje escogido. Linaje escogido. ¿Ya? Los judíos sabían que Dios había escogido a Abraham. Y los judíos son descendientes de Abraham. Pero ahora Pedro dice, esa promesa es para la iglesia. Porque como Pablo dice, Abraham es nuestro padre en la fe.
Y resulta, según Pablo en Romanos el capítulo 3, 2 y 3, que los verdaderos descendientes de Abraham son los descendientes espirituales, los que tienen la misma fe de Abraham. Ellos son los hijos de Abraham, no los hijos físicos. Tremendo cambio en el nuevo pacto. ¿Qué más? Una segunda promesa, real sacerdocio. Dios quería que la nación de Israel sea un reino de sacerdotes. Éxodo 19. Pero ahora es la iglesia que somos sacerdotes para Dios, no Israel. Israel, la nación de Israel hoy en día, no es un sacerdocio. La iglesia es el sacerdocio de Dios en la tierra. Tercera promesa, nación santa. Una nación separada de las demás naciones. Esa promesa fue de Israel. Pero resulta, dice Pedro, que es la iglesia que hereda esa promesa. Y no somos una nación política, somos una nación internacional, un pueblo santo y un pueblo redimido por Dios. Los judíos se jactaban de que ellos eran el pueblo redimido de la esclavitud en Egipto. Pero Pedro dice, la verdadera redención no es de Egipto, la verdadera redención es de la esclavitud al pecado. Y la iglesia representa el pueblo que Dios ha redimido de la esclavitud. Así que espero que puedan captar este tercer punto. Nosotros como iglesia entendemos algo que los profetas no entendían. Que Dios iba a establecer un nuevo pacto con un nuevo pueblo, la iglesia. Y que la iglesia iba a heredar las promesas hechas a Israel en el Antiguo Testamento. Cuarto lugar, otra cosa que nosotros sabemos, que los profetas obviamente no sabían ni se imaginaban. Nosotros sabemos que hacia el fin de los tiempos, los judíos volverían a su tierra y se restablecería la nación de Israel. Eso pasó en el año 1948. Pero provoca una pregunta muy importante. ¿Cuál es la relación entre esta nueva nación de Israel que existe hoy en día y el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? Muchos creyentes piensan la nación actual de Israel es la continuación de Israel del Antiguo Testamento, pero habría que pensar bien si eso es cierto o no. Y también, ¿qué relación hay entre la nación actual de Israel y la iglesia de Cristo? Hay estas tres grandes realidades. Israel, el Antiguo Testamento. Una nación bajo el primer pacto. La nación de Israel actual, un estado político, un estado secular que no está bajo un pacto. Y la iglesia que ya por 2000 años ha disfrutado el nuevo pacto. ¿Cómo relacionamos esas tres entidades? Una gran pregunta para interpretar la profecía del Antiguo Testamento. Y otra cosa que nosotros también sabemos. En quinto lugar, luego de estar en su tierra otra vez, estando otra vez ahora en su tierra, la nueva nación de Israel, un día, según Pablo en Romanos 11, los judíos pondrían su fe en el Mesías, aquel Mesías que crucificaron hace 2000 años. Esto falta ocurrir todavía. Sabemos este quinto punto no porque ya ha pasado, sino porque Pablo lo promete en Romanos 11, que un día los judíos que ahora viven en Israel, y otros judíos también seguramente, se van a convertir al Mesías. Así que, hermanos, aquí hay 5 grandes verdades que nosotros sabemos. Y eso nos va a ayudar a estudiar y entender mejor las profecías del Antiguo Testamento. ¿Ok? Espero que estén captando a dónde quiero ir con esta primera parte. La ventaja que el creyente tiene
en interpretar el Antiguo Testamento. Ahora vamos a detenernos ahí un momento, porque no quiero avanzar muy rápido y perderlos en el camino, ¿ya? Así que vamos a tomar preguntas ahora. ¿Alguna pregunta quieren hacer acerca de esta primera parte introductoria? Ya en el chat no hay preguntas, así que ¿alguien quiere hacer una pregunta o en el chat pueden escribir o alcen la mano o prendan su micrófono para hacer una pregunta? ¿Está claro lo que he dicho o preguntas para aclarar? Sí, pastor, buenas tardes. Soy Buenas Héctor tardes. Trigoso. Adelante, Héctor. Sí, es con respecto a Romanos 11, ¿no? Yo entiendo su postura. Ahora, yo lo entiendo de otra manera, ¿no? A ver. Que cuando dice que todo Israel será salvo, no sé si cabe la posibilidad de que en ese pasaje, no quiero polemizar, ¿no? Simplemente quería manifestarle un punto de vista diferente, ¿no? Que cuando dice que todo Israel será salvo, yo creo que es el Israel espiritual, que Pablo habla de que el judío verdadero es aquel que no es circuncidado, ¿no? Sino que cumple la ley. ¿Pero por qué? Porque tiene fe en Jesucristo, ¿no? Entonces, cuando Romanos 11 habla, entonces, y entonces todo Israel será salvo, yo creo que habla no del Israel étnico, ni el Israel político, ¿no? Que existe en Israel, en la tierra de Medio Oriente, sino que es el Israel espiritual, el Israel de Dios, que es la iglesia, ¿no? Esa es una segunda interpretación, si usted me permite, ¿no? Eso quería Ya, está bien, comentar. Héctor. No hay problema. Aquí estamos para compartir ideas y pedir a Dios que nos ayude a entender bien la palabra de Dios. Aquí nadie es infalible, así que podemos compartir interpretaciones para poder entender bien la palabra de Dios. Gracias, Héctor. Pastor, yo quería hacer una pregunta. Sí, hermana Marcela. Dice ahí que sí, pastor. Dice ahí que los profetas inquirieron, escudriñaron y todas sus propias profecías que Dios le había revelado, ¿no? Pero muchos de ellos, todos, murieron sin haber llegado a interpretar lo que realmente escribieron. Sí, sí. Triste, ¿no? Sí, pues. Allá. Gracias, ¿Ya? pastor. Lo vemos en Daniel capítulo 12. Si vemos al fin del libro de Daniel, Daniel pregunta, Señor, ¿cuándo será todo esto? Y Dios le dice, mira, Daniel, sella el libro porque esto es para tiempos lejanos. Y tú vas a ir, vas a morir, vas a ir a la tumba. Y Daniel murió sin entender mucho de lo que él había profetizado. ¿Ok? Porque eran mayordomos. ¿Ok? Lo que Dios quería para ellos era que recibieran las profecías y las escribieran fielmente. Con eso cumplieron. Con escribir, cumplieron. ¿Ya? Querían entender más, pero Dios les dijo, no, ustedes son administradores. Va a venir otra generación más adelante que sí lo van a entender, van a usar sus profecías y van a tener más conocimiento de la historia que les va a ayudar a entender estas profecías. Esto es para ellos. Espero, hermanos, que ustedes puedan captar qué tremenda responsabilidad eso nos da. Porque Daniel murió sin entender, pero nos dio el libro para que nosotros entendiéramos. Y si nuestra reacción es, uy, esto es muy complicado, ¿sabes qué? Mejor me quedo con el Nuevo Testamento. Daniel va a sentir, ¿y para qué? ¿Para qué les di mi libro? Yo cumplí como mayordomo. Yo cumplí mi parte. Y los creyentes del siglo XXI no se interesaron. Lo pensaron que era muy complicado. Hermanos, no podemos reaccionar así. Nosotros tenemos una gran responsabilidad.
Somos deudores a los profetas que nos han servido bien en darnos estos libros. Y nuestra gran responsabilidad, y vamos a dar cuentas un día a Dios por cómo hemos nosotros aprovechado esta riqueza espiritual de los profetas. Así que, hermanos, lo siento si es un poco difícil, ¿ya? Pero esta es nuestra responsabilidad. Y tenemos que pedir al Señor que nos ayude a estudiar, ¿ok? Estas cosas mucho más. ¿Ok, hermana Marcela? Gracias, pastor. Aunque sea sorprendente, ya murieron sin entender muchas de estas cosas. Ok, si no hay otra pregunta, avancemos porque el tiempo nos va a ganar. Así que lo que vamos a hacer ahora es vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Ok? Bueno, antes de terminar esta parte, me olvidé de completar la introducción. Los datos, estos 5 puntos que yo acabo de mencionar, hay que reconocer, complican la interpretación de muchos mensajes proféticos. ¿Ya? Hay que ser honestos. Complican. Y tenemos que aprender a proceder con cuidado. ¿Ya? Cuando tratamos de interpretar pasajes proféticos. No es nada aconsejable que yo lea un pasaje y sin mayor pensamiento diga, ya yo sé lo que esto significa. No, cuidado. Ya, esto es complicado. Así que hay que proceder con cuidado. Porque creo que Wilfredo, leyendo ese apunte en su Biblia de estudio, nos ilustra esto, que el hecho que los profetas no entendían bien estas cosas explica por qué muchas veces mezclan elementos proféticos. ¿Ok? Mezclan la primera venida con la segunda venida. Porque para ellos no pensaban en 2 venidas. Así que mezclan elementos. Y es otra razón por la cual hay que proceder con cautela en nuestra lectura de los profetas cuando hablan de cosas futuras. ¿Ok? Vamos a empezar esta tarde. Vamos a tomar este pasaje, Zacarías 9, del 9 al 17, como un ejercicio, ¿ya? Un ejercicio interpretativo. Vamos a empezar con la interpretación histórica o literal. Vamos a ponernos en los zapatos de Zacarías. Cuando Zacarías anuncia esto, ¿cómo lo habrá interpretado Zacarías? ¿Ya? ¿Cómo lo habrá interpretado Zacarías? Vamos a notar lo siguiente. Recordemos la clase pasada. Zacarías 9, del 1 al 7. Trata de la derrota de todos los enemigos de las naciones vecinas, ¿no es cierto? Damasco, Tiro, Sidón, los filisteos, etc. Dios promete derrotar a todos los enemigos. Y vimos la semana pasada, en el versículo 8 del capítulo 9, la promesa de la protección de Dios. ¿Se acuerdan de esta imagen que les mostré la semana pasada en la parte superior? Cuando Alejandro Magno llega a Jerusalén, según Josefo, él se arrodilla delante del sumo sacerdote, en cumplimiento del versículo 8, que Dios prometió proteger a Jerusalén cuando los griegos estaban conquistando y derrotando a las naciones vecinas. Y qué interesante. Pasamos del versículo 8 al versículo 9. Ahora, en versículo 9, Zacarías dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Hermanos, pónganse en los zapatos de Zacarías. Él acaba de anunciar la tremenda protección de Dios contra los enemigos. Y enseguida anuncia la venida del rey, el rey Mesías.
Así que la impresión para Zacarías es que el Mesías estaba por llegar para establecer el reino de Dios en Israel. ¿No es cierto? Es lo que Zacarías entendería del versículo 9. El Mesías está por venir. Zacarías podría pensar en su tiempo o dentro de 100 años el Mesías iba a venir. Y Zacarías, leyendo versículo 10, ¿qué dice versículo 10? Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío sería de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Y para Zacarías, el versículo 10 está profetizando el establecimiento del reino de Dios en Israel. Similar al reino de Salomón en gloria, pero a diferencia del reino de Salomón, sería un reinado global. Porque aquí dice, su señoría sería de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Así que en la mente de Zacarías, lo que Dios está diciendo es que el Mesías va a venir, va a llegar a Jerusalén, va a dar la victoria al pueblo de Israel y va a establecer su reino global. ¿Entienden por qué los judíos en Jerusalén, cuando Cristo entra montado en el asno, por qué se dio esa tremenda euforia? ¿Por qué la gente se alocó gritando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor? Porque en ese momento, hace 2000 años, los judíos estaban convencidos. El Mesías que venía haciendo milagros, sanando, levantando a los muertos por 3 años, estaba llegando a Jerusalén para reclamar el reino y establecer el reino, derrotar a los romanos y establecer el reino universal de Dios en Israel. Con razón los judíos se alocaron, porque lo entendían en esa manera. Ahora, es a la luz de esa interpretación que hay que mirar versículo 11. Zacarías 9:11. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. ¿De qué pacto sería este? El antiguo pacto de Moisés. Por la sangre de tu pacto, el pacto mosaico, serás salva. Y luego dice, yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua, volveos a la fortaleza, oh prisionero de esperanza. ¿Quiénes son estos presos? Estos presos serían los judíos que quedaron en el exilio. Recuerden que Zacarías está en Jerusalén, ¿no es cierto? Zacarías está en Jerusalén. Están luchando por reconstruir el templo. Están a la mitad de la reconstrucción. Zacarías sabe que hay muchísimos judíos dispersos en el imperio persa. Ellos son los presos. Ellos son los prisioneros de esperanza. Y lo que Zacarías piensa que Dios está diciendo es a esas personas, esos exiliados, vuelvan a Jerusalén, vuelvan a la fortaleza. Porque Dios está por establecer su reino. No queden ahí dispersos, vengan ahora, vengan ahora. Y luego dice versículo 13, porque he entesado para mí a Judá como arco, hice a Efraín su flecha, despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, te pondré como espada de valiente. Ahora, en el tiempo de Zacarías, Grecia no existía como una potencia mundial. Estaban todavía bajo el imperio persa. Así que para Zacarías, Grecia no representaba una gran potencia mundial. En el idioma original, la palabra es Yaván, que no es la palabra precisamente para Grecia. La palabra Yaván o Javán aparece en Génesis 10, versículo 2, en la lista de las naciones de toda la tierra. Pero si miramos en Isaías 66, versículo 19, se usa para indicar tierras lejanas. Vamos a mirar un momento Isaías 66, el versículo 19.
Busquen en sus Biblias Isaías 66, el versículo 19. Recordando que Zacarías obviamente conocía la profecía de Isaías. Conocería este versículo. Dice, y pondré entre ellos señal, enviaré a los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut, a Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán. Ahí está, Javán es el término aquí para Grecia. Y a las costas lejanas que no oyeron de mí. Así que para Isaías, esta palabra Javán, Grecia, significa las tierras lejanas. Aunque cabe la posibilidad que Zacarías conocía la profecía de Daniel, ¿ya? Recordando que Daniel fue un profeta en el exilio en Babilonia y que seguramente Zacarías también conocía la profecía de Daniel. Si miramos en Daniel capítulo 8, el versículo 21, ¿ya? Daniel 8, 21, el macho cabrío es el rey de Grecia, el rey de Javán. Así que Daniel habla de este rey de Grecia. Miren también en capítulo 10, versículo 20. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Así que Dios está anunciando, cuando se acabe el poder de los persas, vendrá el poder de los griegos. Y Dios va a pelear contra los griegos. Cabe la posibilidad que Zacarías estaba pensando en esta profecía de Daniel. Miren también en Daniel 11 y el versículo 2. Ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto será de grandes riquezas, más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Así que Daniel anuncia anticipadamente el imperio griego. Y cabe la posibilidad que aquí en Zacarías 9, el versículo 13, Zacarías está tomando en cuenta las profecías de Daniel. De todos modos, lo que Zacarías habría entendido en su mente, en su tiempo, es que Dios está anunciando que el pueblo de Israel, gracias al Mesías, derrotaría al poder de los griegos. Aunque habría que añadir que Zacarías primero tendría que estudiar muy bien las profecías de Daniel para ver cómo interpretar todo esto. Y yo me imagino Zacarías tratando de sacar la cuenta y reconciliar estas ideas difíciles de entender. Pero volviendo a Zacarías, miren versículo 14. En el contexto de decir que bajo el reinado del Mesías, Israel derrotaría a todos sus enemigos. Y luego, ¿qué pasaría? Versículo 14. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago. Y Jehová el Señor tocará trompeta, irá entre torbellinos del austro. Obviamente, ecos de la gloria de Dios revelándose en el desierto, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, ¿no es cierto? Y aquí está diciendo, el pueblo de Israel va a volver a ver la gloria de Jehová. Jehová será visto sobre ellos. En el contexto de pelear contra sus enemigos. Y porque Dios está peleando a favor de su pueblo, seguramente bajo el Mesías, el rey Mesías del versículo 9, la victoria estaba garantizada, ¿no es cierto? Versículo 15. Jehová de los ejércitos los amparará en esta gran batalla. Ellos devorarán, hollarán las piedras de la honda, beberán y harán estrépito como tomados de vino, se llenarán como tazón o como cuernos del altar. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios, como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. ¿Quién es este rebaño? Es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel quiere el especial tesoro, ¿no es cierto?
Aquí dice, serán como piedras de diadema, el tesoro especial de Dios. Y gracias a la grandeza de la bondad de Dios, el pueblo de Israel volvería a disfrutar abundante bendición y alegría en la tierra prometida. Versículo 17, ¿no es cierto? El trigo alegrará a los jóvenes, el vino a las doncellas. ¿Qué jóvenes? Los hijos de los exiliados que volverían a Jerusalén. El rey Mesías daría a Israel una tremenda victoria y los hijos de los exiliados iban a disfrutar la tremenda bendición de Dios en la tierra prometida, tal como Dios había dicho a través de Moisés siglos antes. ¿Ok? Así que, hermanos, lo que les he dado hasta ahora es cómo Zacarías habría entendido esta profecía. No sabiendo nada de dos venidas, no sabiendo nada de 2000 años después de la muerte del Mesías. Zacarías, repito, Zacarías pensaría que esta profecía tiene que ver con Israel, el pueblo de Israel, su pueblo, que dentro de algunos años el Mesías se manifestaría, derrotaría a todos los enemigos, bendeciría otra vez a su pueblo, estableciendo un reino universal, y los judíos gozarán la tremenda bendición de Dios en la tierra prometida. ¿Ok? Eso estoy seguro, casi seguro. Es como Zacarías y la gente que le escuchó habrían interpretado esa profecía. Y hermanos, esa fue la interpretación de los judíos. Vamos a Mateo 21. Vamos a buscar Mateo 21. ¿Alguien puede leer versículos 6 al versículo 9? ¿Ya? ¿Alguien puede leer Mateo 21, versículos 6 al 9? Yo, pastor. Adelante. Dice así, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y versículo 10 también. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Okay. Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Hermanos, ¿pueden ustedes por un momento imaginarse lo que los judíos sintieron cuando el Señor Jesús a propósito, a la luz de Zacarías 9:9, él busca un asno, un pollino, se sienta encima y entra a Jerusalén para la fiesta de la Pascua? En ese tiempo, en la Pascua, Jerusalén se llenaba de miles, decenas o quizás más de 100,000 judíos. Venían para celebrar la fiesta. Jerusalén estaba totalmente repleta. La gente dormía en la calle, no había lugar para todos. Y cuando Jesús llega a Jerusalén montado sobre un asno, la gente pensó, es Zacarías 9:9. El Mesías está llegando para derrotar a todos los enemigos. Hemos esperado, los judíos pensaron, hemos esperado 500 años desde el tiempo de Zacarías y por fin se va a cumplir esta profecía. Y el Señor Jesús entró a Jerusalén, fue al templo, limpió el templo, botó toda la gente del templo. La gente se emocionó. Claro, menos los líderes judíos, ¿no es cierto? A los líderes judíos no les gustó nada esto. Los saduceos y los fariseos estaban ya planeando matar a Jesús de Nazaret.
convencido que Jesús de Nazaret era un hombre engañoso. Y cuando Jesús de Nazaret entra a Jerusalén montado sobre un asno, los líderes judíos empezaron a temblar, porque toda la gente estaba convencida. Se está por cumplir Zacarías 9, versículo 9. Una semana después, mataron al Mesías. ¿Pueden captar la magnitud de eso? ¿Qué pasó en esa última semana? ¿Cómo podemos explicar que al comienzo la gente gritaba, Hosana, Hosana, bendito Jesús de Nazaret, que viene el nombre del Señor? Y en 5 o 6 días, crucifícale, crucifícale, tenemos un rey. No queremos este Cristo. Claro, Dios estaba cumpliendo su plan, ¿no es cierto? Pero qué increíble cambio. Ahora, hermanos queridos, claramente esto era como los judíos interpretaban este pasaje en Zacarías 9. La muerte de Cristo acabó por completo con esta interpretación. ¿Ok? La muerte de Cristo acabó por completo con esta interpretación. Y ahora tenemos que pasar a la interpretación cristiana. ¿Ya? Podemos llamarle la interpretación actual, la interpretación cristiana. Y hermanos, esta es la interpretación. Lo que voy a presentar ahora es la manera que la iglesia ha interpretado este pasaje, Zacarías 9, del 9 al 17, ¿ya? Este pasaje que no hemos entendido muy bien. Empezamos con el cumplimiento, el versículo 9. Obviamente, como creyentes, creemos que el Señor Jesús cumplió el versículo 9 en la entrada triunfal. Pero nosotros tenemos datos adicionales que Zacarías no menciona. Y es que la entrada triunfal de Zacarías 9, versículo 9, fue seguida por la muerte del Mesías. El establecimiento de la iglesia. La destrucción del templo en el año 70. La dispersión de los judíos por 2000 años. Obviamente, hermanos, esos datos exigen una interpretación diferente a la que acaba de dar. ¿Ya? Esa interpretación que era lo que Zacarías pensaba. Y los judíos hasta el primer siglo pensaban. Lo que los apóstoles interpretaban. Hay que descartar esa interpretación. Porque el Mesías murió. Y los eventos, estos últimos 2000 años, han producido una interpretación cristiana de este pasaje. Lo que vamos a ver ahora es una interpretación cristiana del pasaje, muy diferente a la interpretación anterior, que sería una interpretación judía. Ahora, permíteme aclarar. Si tú vas hoy en día a Jerusalén y te pones a conversar con un judío ortodoxo y preguntas al judío ortodoxo hoy en día, siglo XXI, ¿cómo entiende Zacarías 9, del 9 al 17? Lo que el judío hoy en día te diría, esto está por cumplirse. El Mesías no ha venido todavía. Porque los judíos no creen que Jesús es el Mesías. Por lo tanto, los judíos ortodoxos en Jerusalén están esperando el cumplimiento judío de esta profecía, ¿ok? Pero nosotros como creyentes tenemos una interpretación cristiana porque sabemos que Jesús es el Mesías. Ahora, vamos a reinterpretar este pasaje, ¿ya? Permítanme mostrarles cómo reinterpretar este pasaje a la luz de lo que pasó históricamente. Empecemos con versículo 11. Miren versículo 11. Dice, y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Como creyentes, ¿qué decimos? ¿De qué pacto está hablando?
estaría hablando del nuevo pacto, ¿no es cierto? El rey entró en Jerusalén, versículo 9. Lo que Zacarías no dice es que el Mesías fue crucificado. Así que hay que insertar, después del versículo 9, hay que insertar Salmo 22, Isaías 53, ¿ya? Pasajes proféticos que hablan de la muerte del Mesías. Y la muerte del Mesías establece un pacto nuevo. Así que el versículo 11 tiene que ser un pacto nuevo. Y tú también, por la sangre de tu pacto, ahora está hablando a cristianos. Porque nosotros somos los herederos de este nuevo pacto. Ahora, si eso es cierto, y me parece que lo es, volviendo al versículo 10, ¿cómo interpretamos versículo 10? De Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones. El Mesías hablará paz a las naciones. Su señorío sería de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Pregunto, a la luz del nuevo pacto que Cristo establece en la cruz del Calvario, ¿de qué paz está hablando? ¿De qué paz está hablando versículo 10? No es una paz política. Cristo no murió en la cruz para establecer un pacto político, una paz política. Cristo vino para establecer una paz espiritual. Romanos 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Así que el versículo 10 hablará paz a las naciones. Está hablando de la evangelización de todo el mundo. Y su señorío sería de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Está anunciando el resultado de la gran comisión. Gracias a la gran comisión, la iglesia, como el reino de Dios en la tierra en la actualidad, se ha extendido por toda la tierra. Y en ese reino que es la iglesia, Cristo es Señor y Cristo manda y hay paz en las naciones. Eso es como interpretamos cristianamente el versículo 10. Ahora, si eso es así, y estoy seguro que es así, ¿quiénes son los presos ahora en versículo 10? ¿Quiénes son los presos de la cisterna que no hay agua? ¿O prisioneros de esperanza? Son presos espirituales que son liberados de la esclavitud al pecado gracias al Mesías y su muerte en la cruz y el nuevo pacto que él estableció. El apóstol Pablo en Romanos 6, Colosenses 1, habla de la libertad espiritual que tenemos en Cristo, habiendo sido esclavos al pecado, prisioneros, presos del pecado, hemos sido liberados. Prisioneros de esperanza, esperando que el Mesías los salve. Ahora, versículo 13. Porque entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha. Si estamos entendiendo e interpretando versículos 10 y 11 en forma espiritual, habría que interpretar estos nombres también en forma espiritual. Judá, Efraín, son sinónimos simbólicos de la iglesia. La iglesia que según Pedro hereda las promesas hechas a Israel. La iglesia es el nuevo Judá. La iglesia es el nuevo Efraín. Y los hijos de Grecia serían todos los enemigos del pueblo de Dios. Y Dios aquí está prediciendo que Dios dará la victoria a su pueblo en la tarea evangelística de llevar el evangelio a todas las naciones. Versículo 14. Y Jehová será visto sobre ellos, su dardo saldrá como relámpago. Jehová el Señor tocará trompeta, irá entre torbellinos del austro. Está hablando de el Señor revelando su gloria en la iglesia.
estos primeros dardos, estos primeros torbellinos de la gloria de Dios en Hechos capítulo 2, cuando la gloria viene sobre la iglesia y la iglesia crece y crece y crece. Ahí se estaba cumpliendo Zacarías el capítulo 9. Y dice, versículo 16, por falta de tiempo, los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo. ¿Quiénes serían estos rebaños? Bueno, ¿se acuerdan Juan 10? Donde el Señor dice, yo tengo ovejas de otro rebaño que tengo que también traer, y habrá un solo rebaño al final, rebaño de judíos y gentiles, el rebaño de la iglesia. De eso está hablando el versículo 16. Los salvará en aquel día Jehová Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Estas piedras de diadema no es Israel como el especial tesoro del Antiguo Testamento, es la iglesia. Especial tesoro, nación santa, pueblo querido por Dios. Está hablando de la iglesia, entonces. Y el versículo 17 describe la alegría espiritual de los creyentes. Estos jóvenes, estas doncellas son los creyentes de todas las naciones, de todas las edades, que entrando al nuevo pacto, encontrando libertad espiritual en el Mesías, disfrutan gran gozo, gran alegría espiritual, las bendiciones que el apóstol Pablo menciona en Efesios capítulo 1. ¿Captan, hermanos? El hecho que el versículo 9 ya se cumplió, pero que después el Mesías murió y se estableció un nuevo pacto, nos exige rechazar la interpretación judía literal y promover una interpretación espiritual de este pasaje con referencia a la iglesia, el pueblo del nuevo pacto, el nuevo pueblo de Dios. ¿Ok? Esta sería entonces la interpretación cristiana. Pero tengo que avanzar, hermanos, un poco más. Porque podríamos quedar ahí con la interpretación cristiana. Pero hay una tercera interpretación que también hay que considerar. Y es lo que llamamos la interpretación profética o escatológica, desde la perspectiva que aún está por venir un reino milenial. ¿Ya? Hay muchos creyentes que afirman que todavía va a venir un reino milenial. Estos creyentes aceptan que el versículo 9 ya se cumplió, ¿ya? Versículo 9 ya se cumplió históricamente. Pero hay muchos creyentes, no judíos, ¿ya? Hay muchos creyentes que afirman que va a haber un segundo cumplimiento del versículo 9. ¿Ya? Un segundo cumplimiento que está por venir todavía. Cuando Cristo venga por segunda vez para derrotar al anticristo y establecer su reino milenial. Y hay profecías en Ezequiel que habla de la gloria entrando al templo por la puerta oriental. Lo que pueden ver aquí en esta foto es la mezquita islámica, la Doma de la Roca, en el sitio del templo. Pero pueden ver aquí abajo, hermanos, esta puerta aquí, estas dos puertas selladas. Esta es la puerta oriental. Y los judíos hoy en día tienen esta puerta sellada porque dicen cuando venga el Mesías por primera vez. Ya los judíos hablarían de cuando venga el Mesías por primera vez. Él va a tumbar estas puertas y él va a entrar por las puertas del oriente. Ya Ezequiel 43 y 44 tendrían que leer para ver qué pasajes proféticos podían estar hablando de eso. Pero hay creyentes que dicen que cuando Cristo venga por segunda vez para establecer su reino milenial, va a entrar literalmente por estas puertas y se va a dar el versículo 9 por segunda vez. Solo que la segunda vez vendrá como rey para gobernar, no para ser crucificado. Ahora, según esa interpretación, los versículos 10 al 17 se van a cumplir en forma similar a lo que vimos
en la interpretación histórica, ¿ya? La interpretación judía ahora se vuelve la interpretación escatológica. Pero con esta diferencia, los presos y los prisioneros, versículos 11 y 12, esos presos ya no son los exiliados en Babilonia y Asiria, que lo fue para Zacarías. Según esta tercera interpretación escatológica cristiana, estos presos o prisioneros serían judíos dispersos en todo el mundo, que cuando Cristo venga por segunda vez, va a venir para salvarlos. ¿Ok? Va a venir para salvarlos. Y en ese caso, el rebaño del versículo, el rebaño del versículo 16 sería otra vez limitado a judíos y gentiles, pero durante el milenio. ¿Ok? Sería el rebaño del milenio, según la interpretación milenial. Ahora, esta tercera interpretación es muy popular hoy en día, ¿ya? Hay muchos creyentes evangélicos que en una manera u otra van a interpretar Zacarías 9, del 9 al 17, en ese sentido milenial. Y podría ser. ¿Cómo sabemos? Bueno, vamos a saber al pasar el tiempo. El tiempo va a indicar si se da o no se da esta interpretación milenial. Yo solo quiero plantear algunas dificultades teológicas. Primera dificultad. Según este esquema escatológico, que este pasaje está por cumplirse todavía en la segunda venida, ¿cuál es el pacto del versículo 11? Habría que contestar esa pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuál es el pacto? Para Zacarías y los judíos, el pacto es el pacto de Moisés. Para la iglesia cristiana, el pacto es el nuevo pacto. Y para la escuela milenial, tiene que contestar. ¿A qué pacto se refiere entonces? Segundo lugar, si Cristo viene por segunda vez, ingresa al templo literalmente en Jerusalén y establece su reino de 1000 años aquí en la tierra, esta pregunta es muy importante. ¿Dónde estará la iglesia durante ese tiempo? Pregunto. Durante este reino de 1000 años, cuando supuestamente habrá un rebaño de creyentes salvos durante el milenio, ¿dónde está la iglesia? Es una pregunta muy difícil para los mileniales contestar, muy difícil. Algunos dicen están en el cielo. La iglesia queda en el cielo 1000 años. Otros dicen la iglesia va a estar aquí en la tierra 1000 años. Ambas posibilidades tienen problemas. Si afirmamos que Cristo va a venir con la iglesia aquí en la tierra para establecer su reino 1000 años, estaríamos hablando de un reinado de Cristo en la tierra con una población mixta. ¿Ya? Habría que afirmar eso. Si decimos que la iglesia va a participar en el reino milenial, porque la población de ese reino sería compuesto por 3 grupos. En primer lugar, habrían los creyentes que bajarían del cielo con Cristo con cuerpos glorificados. Esos creyentes no pueden pecar y no pueden morir. Es la iglesia en la tierra por 1000 años. Al lado de ellos habría un segundo grupo, creyentes que no tienen cuerpos glorificados y que pueden pecar y pueden morir, porque ellos son los que quedaron cuando la iglesia fue arrebatada. En tercer lugar, había inconversos en la tierra también, que están muertos espiritualmente, que pecan y viven con corazones rebeldes contra Dios. Así que es complicado, ¿no? Resulta complicado este concepto del milenio. Y peor todavía,
Porque en capítulo 20 de Apocalipsis, que habla del milenio, termina ese capítulo hablando del juicio delante del gran trono blanco. Porque Satanás es puesto en libertad, engaña a las naciones, reúne un ejército, ataca a Jerusalén, pero ¿cómo explicamos eso si la tierra está llena de creyentes glorificados? Y Cristo se va de la tierra por un rato para que Satanás se subleve, y Cristo viene por tercera vez ahora para vencer a Satanás. Y durante el juicio final, cuando las naciones están para ser juzgadas, ¿está o no está la iglesia el juicio final? Hay muchas preguntas que resultan que esta escuela milenial tiene dificultad de contestar. Así que la conclusión esta tarde es la siguiente. Por el momento, podemos rechazar la primera interpretación. Aunque haya sido la interpretación de Zacarías probablemente, indudablemente fue lo que los apóstoles, como interpretaron Zacarías hasta la muerte de Cristo. Esa interpretación histórica literal hay que rechazar, porque Cristo murió y no se cumplió literalmente como pensaron este pasaje. Eso nos llevaría a afirmar la segunda interpretación, la cristiana, interpretando este pasaje en forma espiritual. Queda la posibilidad de la interpretación milenial, porque podría ser que estas preguntas teológicas se podían contestar y resolver. Solo vamos a saber eso con el paso del tiempo. Recién cuando ocurran las cosas, vamos a poder decir a ciencia cierta si esta tercera interpretación es la final y la verdadera, o si la segunda interpretación es la final y la verdadera. Eso queda por decidir todavía en los siguientes años, en la medida que veamos más cosas cumpliéndose. Ahora, hermanos, me ha llevado más tiempo de lo que yo pensaba, porque quería terminar con preguntas, porque siempre quiero dar lugar a preguntas, pero el tiempo nos viene ganando bastante. Verán a lo menos que hay mucho que estudiar. ¿Ya? Esto no es un tema fácil, pero piensen, si los profetas cumplieron su labor como buenos mayordomos para redactar estas profecías, nosotros como creyentes, sí o sí, la vamos a tener que entender. La vamos a tener que interpretar. Esa es nuestra responsabilidad. Es lo que el Señor espera de su iglesia. Que luchemos, indagamos, investiguemos para tratar de entender estos pasajes. Esa es nuestra responsabilidad. Y Dios, el Espíritu Santo, está con nosotros para ayudarnos. Ok, hermano, ¿alguna pregunta quieren hacer? Rapidito nomás, algunas preguntas si quieren hacer. Que no hay pregunta en el chat, así que tendrán que prender su micrófono para hacer alguna pregunta. Pastor, eso significa que esto último que estamos hablando sería lo mismo que sintió Zacarías en su tiempo al momento de escribir su libro. Ya sería parecido, pero con la diferencia de que es un nuevo pacto, quizás. Habría que ver cómo interpretamos pacto. Y no es solo con Israel, sería Israel Con más todas los las gentiles naciones. probablemente, ¿no? Claro. Y todo el elemento de la iglesia también hay que considerar. Así que no es simplemente lo que Zacarías pensó, aunque es muy parecido a esa interpretación, sí. Ya, y con respecto, bueno, eso sería un ejemplo. ¿En qué otros casos se podría dar lo que pasó con Zacarías, ¿no? Para nosotros ya, nosotros como en lo actual, ¿qué cosa es lo que de repente sabía Zacarías o algún otro profeta que nosotros aún que no lo sabemos? Puede haber algo, o es que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento ya se descubrió, ya se aclaró?
¿no? Hay muchas cosas todavía que tenemos que entender. En los siguientes capítulos de Zacarías vamos a ver más ejemplos como este. Pero en realidad, muchos de los libros proféticos tienen este tipo de problema. ¿Ok? No nos damos cuenta quizás porque leemos un poco superficial las escrituras. Pero Miqueas 5, por ejemplo, ¿ya? Miqueas 5 dice, y tú, Belén, Efrata, eres pequeña entre las tribus de Judá, de ti saldrá el Salvador. Y nosotros como cristianos decimos, ay, ese es el Mesías. Pero cuando leemos ese pasaje vamos a ver que es más complicado que eso. ¿Ok? Y hay muchos pasajes así. En realidad es un tema fundamental para interpretar muchos pasajes proféticos. Que no es solo este pasaje en Zacarías. ¿Ok? Pero nos va a llevar tiempo, poco a poco, darnos cuenta que otros pasajes tenemos un caso parecido. ¿Ya? De que el profeta lo interpretaba de una manera, pero ahora la venida de Cristo nos ha dado un giro tremendo a esa profecía y queda la posibilidad de otro significado todavía. ¿Ok? Eso es algo general en los profetas. Pastor, buenas tardes. En la tercera interpretación milenial, en el reinado de los 1000 años, viene Cristo. Bueno, están todos los vivos aquí, viene Cristo, pero vienen también los que fallecieron. Y todos reinaríamos 1000 años, todos los muertos, creyentes y no creyentes. No, Cristo vendría solo con la iglesia. Con la iglesia. Que serán creyentes. No todos están seguros si esa iglesia es solo de Hechos 2 en adelante o si esa iglesia tendría los creyentes del Antiguo Testamento también, ¿ya? No hay mucha claridad, hay diferentes interpretaciones, ¿ya? Y lo otro es que estos creyentes que vienen estarían como con cuerpos glorificados. Ya, claro. Porque no estarían con su mismo cuerpo con el que tenemos ahora. Ya, exactamente, porque ese concepto de Cristo volviendo con la iglesia presupone el rapto. Pero ¿qué es el rapto? El rapto es la glorificación del cuerpo, ¿ya? Los cuerpos desaparecen de aquí de la tierra. ¿Han visto películas, cierto? Donde el cuerpo desaparece. No es que el alma se va, el cuerpo se va. Y se va, es transformado y glorificado. ¿Ok? Así que habría que interpretar este reinado de 1000 años si es después del rapto de la iglesia, forzosamente, si la iglesia participa en el reino, ya estarían con cuerpos glorificados. Ya, ok. Parece un poco fantasiosa, ¿no? Pero bueno. Ya. Hay mucho que falta entender bien, ¿no? Bueno, ya no hay más sustento bíblico para esta tercera interpretación. No, hay sustento bíblico, ¿no es cierto? Porque muchos lo ven en esa manera, ¿ok? Ustedes habrán visto imágenes, esos trucos visuales, donde tú miras un cuadro y primero parece que es una jarra para flores y luego ves que son dos rostros mirándose. ¿Y total qué es? ¿Es un florero o son dos rostros? Depende cómo lo miras, ¿no es cierto? Así son estas escuelas interpretativas, ¿ya? Hay base bíblica para todo. Depende cómo lo miras, ¿ok? Y cómo interpretas los pasajes bíblicos, ¿ok? Por eso es complicado. Ok, pastor, gracias. Ok, hermanos, bueno, los he dejado bastante pensativos, me parece. Espero que algunos hayan captado algo de los principios de cómo interpretar la profecía y que Dios les ayude a animarse, ¿no? A poder aplicar sus mentes para estudiar un poco más todavía. Alfredo, ¿tú quieres decir algo para terminar? Bueno, pastor, de repente un comentario de que hay un grupo de judíos ya actualmente que está en el grado de conversión, es decir, ellos ya creen en Jesucristo, no es una iglesia, pero ellos se acreditan
Es el ser el remanente, pero no están pensando en nuestra iglesia, no están pensando en los gentiles que se han convertido. Ellos se acreditan. Entonces, de repente hay que estudiar eso, ¿no? También. Sí. Ese fenómeno, ¿no? Y ver las Así es. bases teológicas, ¿no? Para ese grupo. ¿Ok? Exacto. Y hermanos, bueno, cuando algo tiene gran valor, como las escrituras, no hay que pensar que va a ser sencillo entenderlas. Hay mucho que es fácil entender. ¿Ya? El evangelio es fácil de entender, pero hay parte de la Biblia que son muy complejas. Y Dios quiere que dejemos de ser niños y aprendamos a ser maduros, aprendiendo a manejar mejor, con más sofisticación, con más complejidad, la interpretación de la palabra de Dios. ¿Ya? Ese es nuestro cometido. Esa es la madurez espiritual. Hay que aprender a dejar atrás las cosas de niños y avanzar a la madurez espiritual. Y parte de eso es aprender a manejar la Biblia con este grado de complejidad. ¿Ok? Dios quiere que seamos esa clase de hijo, ¿ok? Hija. Y pidamos a Dios que nos pueda ayudar a hacerlo. Vamos a terminar ahí, hermanos, para orar un momento y